¿Qué tal, niños? Buenos días. Les habla la profesora Jessica Retuerto, asignada al curso de Física General para sexto grado de primaria. Y el tema de hoy vamos a hablar sobre la temperatura. Ya, así que vamos a empezar con la clase de hoy. Bien, primero definamos qué es la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa sólida, líquida o gaseosa. La medición de la temperatura está relacionada con la noción de frío, que es la temperatura que está en descenso, ¿no? O la menor temperatura, y con la noción de calor, que es la mayor temperatura, que se puede percibir de manera instintiva. Bien, ahora vamos a ver algunas escalas de la temperatura porque son muchas, pero solo vamos a definir algunas. Existen distintos tipos de escalas para medir la temperatura, como ya les había mencionado. Las más comunes son la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin, ¿de acuerdo? Así que vamos a definir primero la escala Celsius. También es conocida como escala centígrada. Es la más utilizada junto con la escala Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados, ¿ya? Ojo aquí, para que no se vayan a ver. A ver, ahora sí. La escala Celsius, como les había dicho, aquí siempre tienen que tener cuidado, ¿ya? 0 grados centígrados, así es la lectura de esta de aquí. Ya, ojo en eso, 0 grados centígrados. La escala Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit. Ya, mírenme, este de aquí, 32 grados Fahrenheit, es muy distinto a grados centígrados. La escala Kelvin es la medida que suele utilizarse en la ciencia y establece el cero absoluto como punto cero, lo que supone que el objetivo no desprende calor alguno y equivale a 273,15 grados centígrados. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de temperatura. Viendo esta imagen, supongo que les hace recordar a ustedes que de niños también mamá tenía un termómetro en casa y cuando sentía que a ustedes le había subido la temperatura, pues utilizaba el termómetro, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre los tipos de temperatura que hay. Existen dos tipos de temperatura, la temperatura ambiente y la temperatura del cuerpo. Dentro de lo que es la temperatura ambiente, es la temperatura que se puede registrar en los espacios en los que se desenvuelve el ser humano. Y para su medición se emplea un termómetro ambiental que emplea valores Celsius o Fahrenheit. La temperatura del cuerpo. ¿Qué nos dice la temperatura del cuerpo? Es la temperatura corporal, porque su mismo nombre lo dice. Se considera que 36 grados centígrados es un valor normal cuando nos miden a nosotros porque tenemos presentimiento de que nos ha subido fiebre, por ejemplo. La mamá nos mide y si tiene 36 grados centígrados es un valor normal. Pero si la temperatura supera los 37 grados, ya estamos considerándolo como que el individuo padece fiebre, ¿de acuerdo? Cuando ya tiene más de 37 grados, nosotros ya consideramos que tiene fiebre, ¿no? Dentro de lo que es la temperatura ambiental. A ver, dice, diferencia entre calor y temperatura. Sí hay unas diferencias entre estas dos magnitudes, pero ambos están totalmente relacionados, tanto el calor como la temperatura o la temperatura con el calor. Ambos están relacionados.
Bien, ¿en qué se diferencian? Por su significado. El calor es energía térmica que se debe entender como transferencia de calor que se da cuando entre dos cuerpos hay una diferencia de temperaturas. Y la temperatura, en cambio, ¿qué es? Es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas que componen la materia. Muy bien, también se van a diferenciar por su símbolo. El calor se representa con la letra Q y la temperatura con la letra T. Dentro de sus diferencias entre calor y temperatura, tenemos por su efecto. La transferencia de calor a un cuerpo aumenta su temperatura. La temperatura de energía cinética media de las partículas de ese cuerpo que aumenta si le entrega calor, ¿ya? También se diferencia por su transmisión, o sea, de qué manera se transmite el calor o de qué manera se transmite la energía. El calor se transmite de una sustancia a otra y puede propagarse por tres clases, ¿no? Por tres conductos, por lo que es la conducción, la convección y la radiación, ¿de acuerdo? Según el tipo de propagación del calor, será el nivel de temperatura que va a alcanzar. Porque si, por ejemplo, este cuerpo solamente utiliza el nivel de calor del 50%, entonces también el nivel de temperatura será del 50% que utilizó el carbón, ¿ya? Que vendría a ser el calor. También se diferencian por su objeto para la medición. Claro, porque para medir el calor se va a medir, aquí está, con un calorímetro, y para medir la temperatura se va a medir con el termómetro, ¿de acuerdo? Se diferencian también por su tipo de unidad. Ya hemos visto reiteradas veces lo que son magnitudes. El calor se mide en julios, calorías y kilocalorías, mientras que la temperatura se va a medir en grado Kelvin, Celsius o Fahrenheit, ¿ya? Se va a poder medir en 3. Muy bien, ¿qué es un termómetro? A ver, ¿qué creen ustedes que es un termómetro? Sí, niños. Un termómetro es una herramienta que nos sirve para medir la temperatura del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo del ser vivo. Pero a la vez, también ese termómetro también es peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué será peligroso este termómetro? Porque posee mercurio, por eso. ¿Ya? Vamos a hablar sobre los tipos de termómetros. Ya les había dicho que el termómetro es una herramienta que nos sirve para poder medir la temperatura, ¿ya? Ahora, dentro de los tipos de termómetros, vamos a hablar de los más, de los más comunes, ¿ya? Porque son muchos los tipos de termómetros. Podríamos hablar del termómetro de mercurio, del termómetro de gas, termómetro digital y termómetro clínico, ¿de acuerdo? El primer termómetro es el más conocido, es el que se encuentra en la mayoría de los hogares. Bien, vamos a definirlo. Nos dice que el termómetro de mercurio son sumamente prácticos y exactos. Aún se emplean abundantemente, aunque en determinados países se prohibió su fabricación debido a que el mercurio, una vez superada la vida útil del termómetro, se va a convertir el mercurio en un contaminante ambiental, ¿ya? El termómetro de mercurio está en la mayoría de las casas, sí, pero hay que tener cuidado de que los niños no manipulen esa parte donde está esa parte donde es señalado que es el mercurio, y es preferible que los niños o que nadie haga manipulación de esa zona. Termómetro de gas. Esto arroja resultados muy certeros
y se emplean por eso para calibrar otros termómetros, ¿de acuerdo? Termómetros digitales. Los termómetros digitales van a operar en base a circuitos electrónicos y sensores especializados, capaces de medir pequeñas variaciones de tensión y traducirlas en dígitos. Termómetros clínicos. Se llama así a los termómetros especialmente usados en la medicina, nada más que en la medicina. Para medir la temperatura del cuerpo suelen ser de vidrio, los de mercurio. De plástico van a ser los digitales, ¿ya? Así que ojo con ese dato. El termómetro de mercurio es de vidrio y el de plástico son los termómetros digitales, ¿de acuerdo? Muy bien, niño. Entonces, hoy día lo que hemos visto es la temperatura y también hemos visto sobre las diferencias que hay entre la temperatura y el calor y las escalas también, ¿ya? Así que la próxima clase vamos a hablar sobre conversión, si no me equivoco, sobre conversión, ¿ya? Sí, sobre conversión de unidades y ahí sí ya vamos a detallar bien lo que son las unidades de longitud, ¿ya? Y también hablamos de la masa. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a trabajar la página donde dice medimos la temperatura, hablamos del termómetro y también la página 23, la página 22 y la página 23 vamos a empezar a hacer el desarrollo y hablar sobre la temperatura y sobre una herramienta fundamental que es para medir la temperatura. ¿Qué es? ¿Cuál es esa herramienta? Exacto, el termómetro, ¿de acuerdo? Muy bien, niños, hasta aquí entonces queda la clase. Como ya les había dicho, aquí está detallado la página 22 y 23 vamos a desarrollar y ustedes saben que en el libro no hay actividad para que puedan presentarme, ¿ya? Entonces aquí nos quedamos con la clase de hoy que es medimos la temperatura. Nos vemos, niños.